Desde que empiece. Ya. Sí, Sí, mientras entra la gente. Mientras entra la gente. vamos esperando un momento mientras va ingresando la Nos gente. podemos parar, digamos, si yo necesito. Sí. Muy orgánico, muy natural. Desactiven porfa el Los audio. sonidos. Desactiven el audio Sí. ¿El audio de qué? ¿De la del celular. del celular? Listo, cuando quiera. Ay, pues no. Ya me salió. Listo, perfecto. Vamos entonces a esperar. Esperemos entonces unos minutos mientras va ingresando la gente. Esperamos una buena participación. Vamos a decir Sí. que. Voy a aprovechar para compartir el. Por favor, quien esté en este momento viendo la transmisión en vivo, por favor que nos indique a través del mensaje si se escucha bien, si nos vemos bien, si la iluminación está bien. Y Por si favor. suena bien. Y si suena bien, si hay buen sonido. ¿Quién por favor nos informa que se vea bien, se escuche bien? A ver, yo como por aquí el link de una vez, insertar link. Coge el link tú, vos también, Julián. ¿Cuántas personas tenemos en este momento? Tenemos dos. Mariana, ¿nos tres. dices por favor cuántas personas hay? Hay 3 personas. Listo. Ya nos informaron si se escucha bien. De pronto la gente está entrando. Como estamos compartiendo el link, seguramente faltan personas por ingresar. Y les vamos explicando por qué no lo pudimos hacer desde Instagram apenas iniciemos con todo esto. Listo, Marian Peñarredonda lo está viendo. Vamos a ver, listo. Esperar a que entonces se conecten más personas. Vamos a esperar entonces unos 3 minuticos mientras va ingresando más gente para Por que aquí puedan nos dicen aprovechar. sí, todo perfecto. Maravilloso. Listo. Es importante. Vamos a dejar Bueno. esto por aquí para ver preguntas y cosas. ¿Cuántas personas hay en estos momentos? Solo hay 4. Listo. Aquí no me sale para quitar el audio. Quítale el volumen. Yo creo que es importante decir por qué surge esta iniciativa, ¿cierto? En el marco Sí, de. claro que sí, total. Bueno, yo creería que podríamos empezar. Démosle. Listo, empezamos entonces con las personas que hay en este en vivo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Psicoparlando, un espacio nuevo, un proyecto nuevo de nosotros como psicólogos para empezar a abordar temáticas importantes alrededor de la salud mental. Necesitamos empezar a abordar temas alrededor de la salud mental debido a que se han presentado situaciones con muchos prejuicios y también intervenciones inadecuadas con relación a ciertos fenómenos del comportamiento que han afectado mucho la salud mental en general de las personas que vienen a consultarnos y en la sociedad en general, como vemos algunos comportamientos en adolescentes, en adultos mayores, en adultos que están en etapa productiva y sobre todo en niños y niñas y adolescentes. Así es, Meli. Pues es importante aclarar de que el 10 de septiembre se conmemora, se celebra también el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Es una fecha importante, obviamente, pues digamos que esta iniciativa no es solamente para conmemorar un día, sino que esto hace parte de nuestro diario vivir, ¿cierto? Nosotros como profesionales constantemente estamos, digamos que, abordando este tipo de casos. Entonces es importante darle un espacio a esto, no solamente a las personas que lleguen a nuestra consulta, sino también a toda persona que pueda transmitir este conocimiento que vamos a brindar hoy, que pueda compartir también este video, compartir este enlace, con el fin de que se pueda construir algo diferente, que puedan entender cómo nosotros abordamos y también lo más importante, que es lo que nos convoca el día de hoy, poder prevenir el acto suicida.
Aaron, yo creo que sería bueno que hicieras la presentación. ¿Quiénes somos? Perfecto. ¿Dónde estamos? Sí, Claro que sí. sí. Perfecto, bueno, les comentamos, este es un espacio, esto es un conversatorio, lo vamos a hacer de una manera natural, Sí. ¿cierto? Orgánica, donde ustedes básicamente van a conocer parte de nosotros, de nuestro quehacer profesional y también conocer un poco sobre los conceptos, la metodología y todo lo que se vive alrededor de este fenómeno. Entonces, presentándonos, aquí tenemos a Julián Hurtado. Hola. Julián Hurtado, gran profesional, un colega impresionante, bastante Gracias. dedicado, muy dedicado en su Gracias. parte académica, ¿cierto? También tenemos a Melissa Sierra, que ha sido una profesional con mucha trayectoria, que nos va a traer aquí mucha experiencia y mucho conocimiento, y que es bastante conocida en el medio. Y mi persona, Harold Borges, también soy profesional del área de la salud mental y estoy aquí para darles lo mejor de mí. Listo. Bueno, también agradecerle a Diana Morwen o a Diana Peñarredonda por facilitarnos el espacio de Meraki Coworking House para realizar este ejercicio. Recuerden que aquí también pueden agendar sus citas psicológicas con nosotros y pues también recibir una excelente atención al cliente. Es un espacio muy agradable, es un espacio muy chévere. Yo creo que es un espacio que se conecta uno con él, se siente uno súper bien. Entonces, ¿qué más que Meraki en Sabaneta? Recuerden en Sabaneta para que vengan y lo visiten y estén acá en un espacio supremamente agradable y supremamente como cargado de buenas energías. Así es, para las personas que nos ven desde otros países, deben también conocer de que nosotros ofrecemos los servicios profesionales de manera virtual, ¿cierto? A través de diferentes plataformas. Sí. Es importante entender que pueden acceder también a este tipo de servicios, no necesariamente tiene que ser con alguien de su territorio, sino que también hay otro tipo de modalidad, ¿cierto? Que esto favorece, digamos, la comunicación. Y hoy en día pues estamos a merced también de la tecnología y por obvias razones hay que aprovechar. Tú haces atención virtual, ¿cierto? Claro. Yo también Amén. vengo a atención Eso virtual. también. Perfecto. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es psicoparlar. Para quienes son de otros territorios, es hablar, conversar. Vamos a conversar acerca del fenómeno del suicidio, de la renuncia a vivir y también cómo se puede prevenir de una manera asertiva. Correcto. ¿Sí? Bueno, es importante, quiero que Meli nos realice aquí una intervención de cómo podemos nosotros entender el fenómeno del suicidio. Bueno, realmente, como lo nombra nuestra publicidad, el suicidio es ese acto que consuman los seres humanos en el que dan por terminada su vida debido a una invasión de una idea, de una emoción, de una situación personal que se vuelve inmanejable y que por tanto pues el final de todo esto se convierte justamente en un acto suicida. El suicidio como tal trae demasiadas aristas y es un tema muy tabú en la sociedad al punto que hasta las redes sociales Total. aplican shadow ban Claro. ante estos temas que son tan fuertes. No porque podemos son- decir suicidio sino renuncia a vivir. Entonces, sí, de hecho, a partir de este momento nos va a tocar hablar de renuncia a vivir, precisamente porque pues Nos nos censuran, banean. nos censuran Nos por censuran. tocar un tema y nombrarlo tal y como se presenta. Y bueno, ahí vemos cómo se aplica el tabú también. Claro. A que sí. nivel de tecnología, o sea, la tecnología O sea, hay también un de tabú alguna manera sobre la nos tecnología. censura, sí. Bueno, para comentarles a ellos que pueden realizar preguntas también a través del chat del en vivo, realizar preguntas, sugerencias, si en algún momento se nos va el audio, se va el video, lo que sea, pueden comentarlo. Vamos a estar pendientes del chat de la transmisión, así que bienvenidos y bienvenidas. Todas las correcciones, sugerencias, por supuesto, serán bienvenidas porque estamos empezando, ¿cierto? Estamos haciendo todo el tema del reconocimiento, del tema de que, digamos, visibilizarnos, darnos a conocer también de alguna forma. Y, por supuesto, un tema que es importante como la renuncia al vivir. ¿Qué más tema importante para la salud mental que decir? Porque una persona dice, mire, no quiero vivir más, como decía Melissa,
se vuelve un tema inmanejable, una situación o un montón de situaciones inmanejables que yo definitivamente no puedo controlar o que decido, digamos, no tengo las Sobrepasan herramientas. mis capacidades. Exacto, sobrepasan, es una situación que me desborda o una serie de situaciones que me desborda que yo digo no puedo con esto, ¿cierto? No tengo las herramientas, no tengo la capacidad, las herramientas quiero decir mentales y del ser, pues para precisamente abordar esas situaciones que me desbordan. Hay que Claro. precisar específicamente en una cifra, en una estadística delicada, ¿cierto? Una estadística que tenemos que coger con pinzas. Resulta que no todos los suicidios son registrados por las noticias, son registrados inclusive en fiscalía. Hasta el día de hoy, acá en Colombia, tenemos aparentemente más de 3.000 suicidios registrados, que es acá en Colombia, Y sí. eso que no tenemos sus registros. Es correcto. O sea, esa es Entre la cifra 2000 oficial, digamos. Entre Sí. 2022 y 2023 hay más de 3.000 casos registrados de suicidio. Es una cifra, digamos, bastante alarmante. Alarmante, Mucho. correcto, alarmante. O sea que el suicidio en Colombia tiende a subir, tiende a aparecer cada vez Tiende a más. aparecer cada vez cada vez más más y es casos. una opción que nos preocupa más porque no es una opción que se vea muy frecuentada en personas que ya tienen un trayecto de vida más amplio, sino en adolescentes y en jóvenes adultos. Es donde está Donde el más core se presenta de el la suicidio. presentación de ese fenómeno. No nos vayamos muy lejos. Recordemos, por ejemplo, la época de pandemia, que es una época bastante reciente, donde se pudo visibilizar la importancia de la intervención en la salud mental, donde hubo bastantes casos de suicidio, ¿cierto? También habían suicidios silenciosos, Claro, Sí. ¿sí? claro. Precisamente en este tiempo, la gente que pudo convivir más con sus parejas, con sus familias, se desencadenaron un montón de situaciones a raíz de esto. ¿Qué voy a hacer porque no puedo ir a trabajar? Yo que trabajaba, por ejemplo, en el área manual, con la Claro. destreza manual, ¿qué voy a hacer si tengo que ir, no sé, a realizar una construcción? Claro. ¿Qué voy a hacer yo si yo trabajaba específicamente, no sé, en la odontología, en varias áreas que específicamente teníamos que tener la La presencialidad? potencialidad. Mucha gente se vio bastante afectada y a raíz de esto hubo bastante renuncia al vivir. O sea que Sí. podemos pensar que también el tema de no puedo ir al trabajo, de no tengo cómo mantener un hogar, citando eso de la pandemia, nos puede llevar a pensar que eso influye, son factores que pueden influir en una posible renuncia a vivir o en un posible suicidio. Hay algo- Hay muchos factores, pero uno de ellos podría ser un factor fuerte, podría ser el tema económico. Hay algo muy irónico. Sí. Una vez me llegó un caso a consulta y me dice, es que durante la pandemia conocí mejor a mi mujer Ujú. y por eso me dan ganas de matarme. Conoció mejor a su mujer. Eso, o sea, son palabras así literal, Textuales. textual, desde Fuerte. de un consultante que dice que por la pandemia conoció mejor a su mujer y lo que quiere es suicidarse, ¿cierto? O sea que se conocerse con su mujer más a profundidad hizo Fue que más traumático, fue más traumático seguramente. para él que cualquier otra situación que había vivido hasta el momento. Dios. ¿cierto? Con ella. Obviamente, hay que aclarar, el problema no era ella, ¿sí? Obviamente había un conflicto de relación Sí, importante pues, ahí. Claro, Sí, claro, o sea, seguramente también llegó a esa conclusión porque hay otras aristas a explorar. claro. claro. Pero también es ver la opción a la que llegan muchas personas como, no, eso es lo que tengo que hacer porque ya no soporto lo que estoy viviendo. Hay una invasión emocional. Sí. Evidentemente hay una invasión emocional, sobre todo en estos lugares de Occidente, porque también hay suicidios que se piensan desde la elaboración del ser, pero son muy contados. Y hablar de ese tipo de prácticas puede ser contraproducente en este espacio porque lo que queremos justamente es la prevención de esta renuncia a vivir. Y no hablar de las prácticas tanto de Sí, claro, por supuesto. No, es hablar también Vamos a es hablar de lo de que prácticas. el fenómeno generalizado. generalizado. Y que el fenómeno generalizado es por dolor. Es por el dolor, Y es por un angustia, dolor ¿no? y una angustia inmanejables. Podemos entrar más adelante o ahorita cuando ustedes quieran en el tema de por qué se da, cuáles son esas sensaciones, cuáles son esas emociones que están detrás de él. O más profundamente, Sí. cuáles son los precedentes, ¿cierto? Hay que entender primero que todo
¿Cómo son, digamos, que los pasos, cierto? ¿Cómo son los pasos previos, los precedentes? Es correcto, o sea, por ejemplo, hay personas que simplemente se quedan en una ideación, ¿sí? Hay otras personas que tienen la intención de hacerlo, donde obviamente se producen ya las autorizaciones. Está el plan y está el acto consumado. Podemos ir hablando entonces por cada uno de cada uno de estos pasos. Claro que sí. Iniciemos de qué hay detrás de una ideación. ¿Qué hay A renunciar detrás de a la la vida. ideación? La ideación justamente es esa idea que se instala en el cuerpo diciéndonos, hay algo que no está bien y creo que lo mejor es hacer esto. Pero no es una idea que empiece a planificarse o que empiece a llevarte a un intento. Entonces, después de la idea está el plan. ¿Cómo lo hago? Sí. Pero pues pensemos en la ideación primero. ¿Alguno de nosotros ha vivido alguna vez una ideación de este tipo? Pero, claro que sí, totalmente. Yo o sea, también la he vivido claro. en algún momento de mi vida cuando he tenido una carga gigante de dolor y de angustia que siento que no puedo manejar. Yo creo que nadie está, o nadie Nadie no, está exento. pero sí mucha gente no estamos exentos de tener esa ideación. Uy, no soy capaz con esto. O al menos Pero el hecho de llevarte a la muerte, o sea, de pensarte como, ¿qué hay después de la ¿qué hay, vida? qué hay después? Esa ¿Qué pregunta sigue? existencial, ¿cierto? Esa pregunta existencial Existencial. también puede llevarte a una ideación. Porque de tú este puedes tipo. decir, a los 14, 15 años uno puede decir, uy, ¿qué hay después de esto? Claro. Que viene con la muerte. Sobre ¿cierto? todo en la adolescencia, En la que ese adolescencia, proceso claro. de crecimiento es tan Claro, doloroso, tan y por eso se doloroso. llama adolescencia, Adolescencia. porque duele, crecer duele. Y hay una pregunta muy fuerte en la adolescencia por la muerte, que yo creo que está durante la vida, pero en la adolescencia Se hace muy aguda, fuerte, muy se hace fuerte. Es más, hay un tema mucho más delicado en cuanto a este, más que todo hacia el acto. Por ejemplo, hay una cifra bastante elevada de menores de 10 años Sí, que Los menores de 10 que años. lo menores de piensan, que lo 10, meditan. y lo cometen. Y lo cometen. Y lo sí. O sea, no cometen. se quedan solamente en la, Es en correcto. La ideación. Solamente que estos casos pues, no salen a la luz, porque sería algo bastante Eso es otro alarmante. tema Muy alarmante. complejísimo, ¿no? El tema Ahí nos quedaríamos horas el hablando de suicidio ello. infantil. O sea, pensemos en niños de 5, bueno, de 5 no, pero de 6, 7. Sí, niños que están entrando, terminando justo su fase infantil, Claro. empezando la preadolescencia Claro, o total. iniciando la pubertad. Hay autores que mencionan que más que la elaboración del sentido de vida de ese infante es que ese infante se está convirtiendo en los asuntos no resueltos de sus padres. Entonces el infante está cargando, tiene toda una carga psicológica, espiritual, cultural, energética también, hay que mencionarlo. O sea, podemos verlo desde todo punto de vista, ¿cierto? Claro, Incluso de lo sí. espiritual también. O sea, podríamos Y este pensar en él. infante Y ese infante, sí. se convierte como en el chivo expiatorio donde recaen todas las culpas, todos los miedos, todos los temores. De todas las generaciones que conviven con él Es también. correcto. Pero caen porque ese infante, o sea, los padres lo hacen conscientemente o es una No, cosa, no. digamos, No, es es inconsciente. inconsciente, claro. Es muy inconsciente, porque inconsciente. seguramente ningún padre o de Ningún familia, padre va a ningún querer, cuidador obviamente, en términos sanos. En términos ¿cierto? sanos. En términos sanos. va a querer que sus hijos Va a querer que- piensen siquiera en la idea de renunciar a vivir en este plano. Claro. De hecho, cuando trabajé con Entorno Escolar Protector, a mi consultorio llegó un niño de 9 años diciéndome que no quería seguir. No quería seguir. ¿Por qué? Porque sintió un rechazo. Un rechazo de parte de sus pares. Él decía, yo siento que estorbo. Yo siento que estorbo, que mi vida no tiene sentido. Dime cómo se siente una persona que le llegue un niño de 9 años, porque es un niño, Claro. a decirte, ya no quiero más. A ver, no quiero Resulta, más. a ver, un infante, estamos hablando de que hay unas etapas, digamos, sensibles, que es de los 0 a los 5, de los 5 a los 10, Ujú. de los 10 a los 15, ¿cierto? Que son como las etapas más Exacto, sensibles más del sensibles, desarrollo. ¿cierto? Uno ¿cierto? puede decir, hay más sensibles, pero Es esas son correcto. Sí, pero Pero- estas son resensibles. resensibles. Hay que entender un aspecto Sensible fundamental. a la Así es. infinita potencia. Hay Bastante. algo fundamental en esto y es que, a ver, nosotros le damos sentido a nuestra realidad a través de la creación lingüística, ¿cierto? Sí. Del Del lenguaje. lenguaje. A través del lenguaje. Entonces, ¿cómo este niño absorbe una cantidad de información que no entiende, pero su mente sí la interpreta? Su inconsciente sí elabora
digamos, esa tarea. Total. Ese ¿cierto? símbolo, ese Ese símbolo. lenguaje. Entonces, O sea, hay un tema lingüístico vinculado al lenguaje ahí. Por de hecho, supuesto. hay un tema que yo no me he atrevido como a profundizar mucho en ello. Alguna vez leí en un artículo de epigenética, donde mencionaban, por ejemplo, la ideación suicida de una madre durante el periodo de... Ajá, eso es un proceso. La depresión postparto. No, de hecho, durante la Durante la gestación, esta mujer, porque hablan de un caso específico, no recuerdo en este momento el título, ni siquiera el autor, sin embargo el caso menciona que la mujer tenía bastantes ideas suicidas durante el embarazo, y este niño, alrededor de los 9 años, cometió el acto, ¿cierto? Entonces, O sea, ella tenía la ideación. Wow. ella tenía la ideación. Durante entonces, el embarazo. Es correcto. Y Pero el es como niño- si hubiese germinado. A ver, según el estudio epigenético, están mencionando ahí que los genes de este niño y su estructura cerebral también se vio afectada por las ideas de la madre. Y tiene Uf, mucho sentido, eso es- puesto que nosotros como personas cuando nacemos, en un tiempo creíamos que las personas llegaban como una pizarra en blanco y que los niños y niñas solamente eran adultos en miniatura, y eso pasó hace menos de 300 años. Que eran adultos en miniatura. Adultos de miniatura, niño que llegaba, niño que ponía a trabajar. Los niños, la infancia como tal no era concebida como un proceso de crecimiento de una persona. O sea, que era como un Un, tema un adulto chiquito. Es un adulto más, chiquito. apenas en el 2008 venimos a hablar de los niños y las niñas como sujetos de derecho. En el 2008, o sea, en pleno siglo XXI. 2008. 2008. Increíble. Venimos a hablar de los niños y niñas como sujetos de derechos porque pues en los 90 se le hablaban, eran como menores de edad. Sigue habiendo un asunto de sujeto ahí que no se menciona. Entonces, niños y niñas que necesitan un proceso de interacción con el mundo específico, muy distinto al que tenemos los adultos, y que en esa época justamente es donde son más propensos a recibir una información mucho más grande del mundo y de empezar a desarrollarse y relacionarse con él. Como una cosa que viene de una idea, porque la gestación empieza acá. La gestación dicen, empieza con el a ver, esperma, la gestación hay- empieza aquí. Hay teorías que dicen que el desarrollo, que la personalidad de un sujeto está determinada mucho antes de que nace. nace. Sin embargo, pues por Dicen, el O lenguaje. sea, cualquier teoría es válida, apropiada, es apropiada. válida. Ya muchos dirán, no, eso es, los científicos radicales dirán, no, eso no, ya es mirar, ¿cierto? Sí. O sea, lo que tú dices es una cosa impresionante. ¿verdad? Yo pensaría que influye, Que más influye. no determina. Es correcto. Influye, más no determina. Los seres humanos somos holísticos, siempre aprendemos de todo. No estamos Todo nos sujetos influye, a o sea, la es como determinación. decir, ay, es que se volvió así porque el papá era así. No necesariamente. Pudo Bueno. haber una línea histórica que pudo estimular que se desarrollara ese comportamiento, porque las personas no somos el resultado de algo y ya. Es correcto. Nosotros nos construimos. Y eso se une mucho a lo que tú decías de la epigenética, es toda la información que viene de una especie humana, toda esa información que se transmite, digamos, generacionalmente, de padres a hijos, y que está ahí obviamente, ¿cierto? Siempre va, no, como dice Melissa, no va a determinar, pero sí va a influir. Va a influir bastante. No va a influir en la conducta de esa persona. Ustedes no se han dado cuenta, Sí. como seres humanos con su proceso terapéutico, que muchas veces replicamos comportamientos que ya habían replicado ancestros y no nos habíamos dado cuenta. Claro que sí. Ahí está, nosotros también somos un resultado, un mosaico, una Mosaico. colcha de retazos de toda una línea genética que viene replicando comportamientos y que naturalizamos y se desarrollan así. Ay, es que, y cuando uno dice, ay, me gusta esto, Eso resulta es. que nuestro ancestro también disfrutaba esa actividad. Hace un momento Mosaico. mencionaste algo sumamente interesante y bastante importante. Sí. Cómo muchas veces una persona simplemente, digamos que pone toda la responsabilidad de su angustia en una historia familiar, Claro. ¿cierto? Claro. Algo que usted mencionó ahorita, no recuerdo bien las palabras, sin embargo, a ver, nosotros como seres humanos somos únicos e irrepetibles. Totalmente. Y asimismo somos responsables de lo que sentimos. No somos culpables ni responsables de lo que nos ocurrió. Somos responsables de lo que hacemos con eso. ¿Cierto? Sí. Entonces, muchas personas que simplemente se excusan, ¿sí? No, sin
digamos, desmeritar Sin o desmeritar el peso que pueda el tener. peso ¿cierto? que pueda tener, es correcto. Nosotros somos responsables de todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Y eso es algo que mucha gente no entiende. O sea, porque somos responsables no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí de cómo lo vivimos. somos Más responsables de lo que lo hacemos lo que ahora hacemos con ahora eso, con eso, ¿cierto? con eso. De hecho, Epícteto lo mencionó, y de hecho eso es una de las bases de la psicología conductual, que dijo: nosotros, digamos, no sufrimos por las cosas que suceden, Sí, sino no, por la interpretación y las ideas que tenemos de las cosas que nos suceden. Él ya hablaba de una interpretación, o sea, había un tema mental. Yo vivo una situación X, pero yo estoy interpretando algo, ¿cierto? Es No correcto. necesariamente es lo que estoy viviendo, sino la interpretación de lo que hago. ¿La interpretación de qué? Pues la interpretación mental, ¿cierto? Y con eso va unado lo siguiente, que nos vuelve a reconectar con este tema, y es que cuando empezamos a interpretar desde nuestra psique, desde nuestra misma cognición, Ujú. desde nuestros procesos personales, lo que pasa con el mundo, probablemente eso que pasa con el mundo, porque el mundo cambia constantemente, el tiempo nos va mostrando que hay unas aristas diferentes en cada lucha de cada generación, es encontrarnos con ese pensamiento y la renuncia a vivir, porque hay una carga del pasado que se deposita en la nueva generación, donde justamente se les responsabiliza de formas en las que puedan sacar de la maldición generacional, entre comillas, a toda la línea genética. Entonces son los llamados a rescatar a la línea genética. O sea, Y eso abruma. O sea, que es como si alguien fuera responsable por lo que ha pasado con su Culpable, lo ponen es con Culpable. esas palabras, culpable. El chivo y la expiatorio, culpa, el ¿sí? chivo expiatorio. La culpa como sentimiento lo que nos permite es decir, uy, me pasé. Yo no debí cruzar esta línea. Es lo que nos permite llegar a una introspección para reevaluar nuestro comportamiento. Pero si la culpa guía absolutamente todos nuestros comportamientos, va a haber una carga emocional que no vamos a saber manejar porque la culpa pesa. Pero cuando nos hacemos responsables, asumimos la culpa y decimos, listo, tengo que hacer esto para reparar ese daño. O sea que obviamente de una prontina no puede haber renuncias a vivir por culpa, o uno de los factores, evidentemente, es una pregunta súper ingenua. Completamente, ¿verdad? La culpa es lo que yo A ver. creo que justamente es esa inundación de Como lo dolor que que yo hay. digo, ya esto es inmanejable para mí. Lo mejor, y una de las ideas que más veo es, lo mejor que puedo hacer para no estorbarle al mundo, ¿no? O sea, en términos de estorbo, Estorbo. para no estorbarle al mundo, creo que es irme. O sea, más que el término de estorbo, es el término de culpa. Ahí entramos en algo fundamental, y es otro punto de los que vamos a tocar hoy. Entramos básicamente a qué puede provocar el acto, qué puede Exacto. provocar la ideación, qué puede provocar la conducta. Exacto, porque mira, aquí íbamos en el suicida. tema de la ideación, pero yo decía, bueno, y decíamos, podemos idear, pero una cosa es la ideación, pensar Sí. en eso, y otra cosa es llevarlo al acto. Es que ahí, Claro. ahí es donde está como lo más teso del Ahí asunto. pasa un proceso gigante. Un proceso gigante. Es un proceso Total. gigante porque esa decisión puede que en algún momento pueda tomarse impulsivamente porque pues obviamente la carga afectiva Sí. es muy grande, pero no es una decisión que se tome porque sí, comúnmente no pasa. Bueno, ¿qué hay detrás de una ideación? ¿Qué hay detrás de una ideación? ¿Qué hay detrás de la ideación? Es que sería irnos a detrás, o sea, ir como a la idea misma o a la interpretación que yo hago de las cosas. Si vamos... Soy culpable, soy una persona que de pronto representa Correcto. una carga, no me aman. Construcción lingüística. Claro, sí. O sea, cierto. precisamente eso Yo que diría usted que está- antes de la ideación podría ser una hipótesis, hay construcción de palabras. Sí, Claro. Yo me una siento creencia. más, una A creencia. ver, nosotros constantemente, a ver, ¿cómo se desarrolla, digamos, la personalidad o el carácter? Nosotros partimos del lenguaje, Sí, ¿cierto? claro. Ese lenguaje está cargado de una emocionalidad, está cargado de lo afectivo, está cargado de historia. Con este lenguaje nosotros le damos sentido a las experiencias que van entrando a nuestra vida. Mejor dicho, el lenguaje construye nuestra realidad y nosotros filtramos las nuevas experiencias a través de esa construcción lingüística, ¿cierto? Sí. Después de esto, después del lenguaje que nosotros ya podemos verbalizar y darle significado a algo, Darle significado. comenzamos a tener unas ideas, unas creencias, Claro. ¿cierto? Esas creencias luego se van a convertir en conductas, ¿sí? Total. Conductas, emociones. Emociones. Luego, esas conductas, emociones se van a transformar en el carácter.
en lo que, y de alguna forma cómo me comporto yo diariamente Sí. y cómo reacciono frente a cualquier desafío de la vida. Y algo mucho más allá, que después empezamos a llamarle destino Exacto. al carácter. Al carácter. Yo siento que lo que decía Melissa, hay un montón de cosas que me pasan a mí, ¿cierto? Como decía Jun, me pasan a mí, pero yo no me doy cuenta de eso, entonces yo lo La llamo como sombra. destino, algo así como que él decía, algo así como, yo no soy consciente de lo que me pasa, entonces yo digo, eso me pasa por azar, pero realmente yo soy el ¿Quién pudo responsable, llegar a quien ese pudo punto? llegar a, claro, exacto. ¿Saben? Y a la gente no le gusta hacerse responsable de eso. Ah. Hacer eso. A ver, Eso es muy A la- común. Hacerse- eso es lo más difícil. Es correcto, hacernos responsables de nosotros mismos es un proceso doloroso, es un proceso que requiere de separación. Nosotros en psicología hablamos de la separación e individuación y el propósito de toda psicoterapia es lograr la individuación del sujeto, ¿cierto? Poderme separar de todo aquello que me determinaba de una forma aquejante. Cuando ellos hablan de individuación, ¿a qué se refieren para la gente que de pronto Bueno, no está familiarizada con La el término? individuación, tomémoslo desde el concepto de Jung, de Carl Jung, la individuación consiste básicamente en poder diferenciarme de los otros e integrar lo Lo negado, integrar lo propio, integrar lo negado, lo no reconocido, lo rechazado. O sea, ¿Sí? integrar todo. toda la Poder experiencia. diferenciarme de lo que es el otro, Ajá, de lo que soy yo, ajá, y lograr una independencia emocional, claro. ¿cierto? Sí. De hecho, la individuación es un proceso que se espera se logre después de que pasa el complejo de Edipo para los psicoanalistas, Para los psicoanalistas. porque es una construcción. La individuación no llega, es que pasó estas etapas, entonces llegó a la individuación. Es una construcción. Como un punto, digamos, al que llegué ya terminó Sí, todo. ya. E incluso el Una proceso de iluminación, individuación, ¿cierto? yo pensaría que el proceso de Es individuación es una interminable. construcción Constante. Eso no se termina. Tú el día de hoy piensas una cosa, pero seguramente en 10 años vas a pensar otra. Total. Es Y si correcto. nos A ver. retrocedemos en el tiempo, hace 10 años pensábamos de una Pensamos de forma otra muy forma diferente. y actuábamos de otra forma distinta, porque Sí. yo me doy cuenta de que yo digo, hey, yo pensaba así y actuaba de forma, respondía a tal situación de la vida de tal manera, ya no respondo así, ya no Exacto. respondo así, De ya hecho, respondo a ver, de otra forma. De hecho, a ver, eso digamos que lo confirma una teoría también, y es que dice que nosotros estamos en constante desarrollo de nuestra personalidad. La personalidad no es algo definido, no es una camisa de fuerza, no es una sentencia. Nosotros constantemente a través de nuestras nuevas ideas, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, vamos modificando también nuestra personalidad, Por consciente o supuesto. inconscientemente. Entonces nosotros, hasta el día de nuestra muerte, estamos construyendo una personalidad. Por eso no somos estáticos, somos cambiantes. O sea, la personalidad, podemos decir, la construcción va hasta la muerte, hasta el final de la vida. No nos vayamos muy lejos, estilos de apego, ¿cierto? Es ¿Cómo? un tema que está de moda. Sí. Pues hoy Siempre en día- está de Es un tema moda. que está de Siempre moda, está de que moda. últimamente vemos que en redes sociales se habla mucho, tienes apego ansioso, tienes apego evitativo, Ya. tienes apego evasor, no, ¿qué es esto? Y la gente, Es digamos, increíble. la gente no sabe, o mucha gente lo usa sin saber, arbitrariamente sin saber, y es válido, o sea, yo lo puedo Sí, tirar. sí, Es claro. un intento. Pero un intento, también es un es una intento. invitación a ser un poco más cuidadosos con el lenguaje lenguaje. que utilizamos al referirnos de situaciones específicas, de situaciones particulares de los demás con relación a cómo afrontan la vida. Porque Sí. se convierte en un término, y aquí sí entro a atacar al sistema, se vuelve en un término, Atácalo, en un término productivista. productivista, utilitario. Utilitario, un Capitalista, término sí. capitalista. Un término donde a ti te dicen si no eres productivo no sirves. No sirve. Si no tienes, no eres nada. Si no tienes no eres nada. Si Ya. no consumes, no le sirves al No sistema. le sirves. Es correcto. Entonces también de entrada vemos y planteamos que todo este fenómeno que se mueve alrededor de la renuncia a vivir se da también sistémicamente. Sistemáticamente ahora no es normal, no es natural, no es común que tantísimas personas alrededor del globo terráqueo estén pensando en renunciar a su vida porque les resulta abrumadora. Y esta generación y la nueva, Vendrá nuestra más. generación y la nueva es mucho más susceptible a eso. Me O hiciste. sea, que crece cada vez más a nivel Sí, mundial. el fenómeno No solo de la Colombia, re- sino... Total, el fenómeno de la renuncia a vivir. de- Hace unos 20 años se veía mucho en gente de los 25
a los 40 y tantos, 50 y tantos. Pero al día de hoy ya estamos viendo infancias con ese deseo. Eso es demasiado, es una cosa que ha escalado demasiado rápido en el tiempo y es un fenómeno que hay que prestarle atención porque listo, dentro de la paleta de opciones en tu vida y en el discurso ético de decir, si yo no decidí vivir, ¿por qué no me puedo morir como yo quiero? Hay una brecha muy grande y es el dolor. El dolor no debería dictar nuestras decisiones, pero la gente toma decisiones con base al dolor y es natural que pase. El dolor. Es natural que pase porque el dolor es intenso, el dolor no se quiere padecer, el dolor no se quiere sentir. Y el dolor, ¿Y qué puedo hacer para evitar el Para dolor? evitar, a ver, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, como Decía dijo Buda, el Buda, ¿cierto? ¿cierto? Entonces es importante nosotros reconocer que es que el dolor está cumpliendo una función autorregulatoria, el dolor está cumpliendo una función de supervivencia. Total. Nosotros tendemos a clasificar las emociones en positivas y negativas. Eso no existe. No. No se puede clasificar. Eso sería esa clasificación de la mente. Es pero correcto. Es realmente- como darle un sentido, Darle un pero sentido. a ver. Me recuerda a la película Intensamente hoy. Ay, sí, maravillosa para explicar las muchos fenómenos. emociones. Sí, las emociones. Me porque- cayó mal tristeza. Bueno, Pero tristeza tiene una función tan bonita. es correcto. O Tiene sea, una sin función. la tristeza no somos capaces de apreciar lo bonito de la alegría. ¿Cuál es la función de tristeza dentro del contexto de la película? Apreciar lo bonito de la Apreciar. alegría. Empezar lo bonito de la alegría. No, ¿Cuándo? Porque no. desde la pérdida, Sí. que genera tristeza, también hay una construcción para aprender, para formar y para engrandecer. Por eso en la película ves que las islas empiezan siendo chiquitas, pero a medida que integran Se la van emoción destruyendo. de la tristeza como parte fundamental de la vida, porque la vamos a sentir, vamos a tener pérdidas, vamos a tener que vivir en un mundo con cosas que no controlamos, no con la controlamos, fantasía del claro. control, pues porque el control Claro, no es existe. Correcto. Entonces aparece la tristeza para decirnos, sí, es triste renunciar a eso, pero es bonito porque lo recuerdas. Claro. A ver, Es hay- bonito porque te construye y te permite avanzar a otros asuntos. una vez vi, hace años vi una frase maravillosa, espectacular, que dice así, de manera literal. Literal. Bendito dolor El bendito dolor. que me sacó de mi propio engaño y mi propia comodidad. Ajá. Entonces, Sí. hay que entender que es que las emociones son solo emociones, Solo no son emociones. o positivas o negativas, no, son Son emociones. emociones. La función que está cumpliendo la tristeza es revolcarnos, ¿cierto? Movernos. Movernos, movilizarnos. Por eso se habla de emociones. Es como, correcto. como una emoción, como un movimiento. Un Como movimiento. Una reguladora. dinámica, como Una- cierto, algo que se mueve. Y Una como emoción. reguladoras, porque si tú haces todo con alegría, te caes a un hueco con Claro, alegría claro, y ¡ay, qué sí, chimba! claro. Me caí a hueco. Mucha gente dice, no, es que yo no quiero sentir más este dolor, me hace mucha falta esta persona, no puedo vivir sin esta persona. Ese Pero no es- puedo vivir sin esa persona, es un tema bien Sí, técnico. eso, ahorita Claro. hablamos de eso. Sí, sí. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso, dale. Es una dale. creencia limitante Sí, que podemos dura, abordar dura. con mucho tiempo, eso es un semestre entero. Es un semestre. Entonces, es entender que nosotros, por ejemplo, si sentimos dolor, es precisamente para sentirlo, vivirlo, aceptarlo, Y elaborarlo. elaborarlo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, constantemente estamos negando el dolor y hacemos un montón de cosas para negarlo, consciente o O inconscientemente. para evadirlo, para hacerle como el quite. O para evadirlo, Como- ¿cierto? como quitarme El de mecanismo de ahí, defensa de no querer sentir no dolor, quiero. pero ¿qué te digo? Si necesitamos sentirlo, es que es A ver, necesario. no se puede no sentir dolor, no se puede no sentir rabia. Y quien no lo siente o quien lo evade, evidentemente tiene un trastorno. Sí, claro que sí. Entonces, comprendiendo la función de las emociones, es entender de que tienen un principio de supervivencia. Total. Por y que ejemplo, también total. tienen un trámite y un final. O Es sea, tú correcto. no vas a vivir eternamente en, Yo- en ese, No voy a en vivir ese desborde eternamente, emocional. claro, en ese desborde emocional. Por ejemplo, Entonces, yo siempre trato de corregir a las personas que dicen, yo quiero ser feliz, yo busco la felicidad, pero no entienden aún que es que la felicidad es una emoción temporal. Si una persona viviera feliz todo el tiempo, créame que Ya no tendría cometería, sentido Claro, de vida. claro. y cometería las peores decisiones del planeta. Claro. Por eso dicen, nunca tome decisiones enamorado, nunca tome decisiones feliz. Y tampoco tome decisiones con dolor. Es Con correcto, dolor, ¿cierto? claro, con el dolor, porque te pueden llevar a Es- cosas que... Porque las emociones desdibujan el razonamiento, entonces te llevan a un lugar donde
cuando te invade la emoción, te llevan a un lugar en el que tienes distorsionada la realidad por esa emoción, pero es porque estás viendo con el filtro de esa emoción. De la emoción, del dolor. Del dolor, Del por dolor, ejemplo, del que es dolor. lo que estamos viendo como una característica común en estos fenómenos de la renuncia a vivir, pero que evidentemente pues pueden ser llevados por otras emociones. Pero lo común, lo que nos convoca hoy, es que el dolor es la emoción de tendencia y por excelencia que nos lleva a tomar unas decisiones que implican esa renuncia. O sea que el budismo no se equivocó en eso de que la existencia es dolor, ¿cierto? No se equivoca. No se equivoca ahí. Es No el se existencialismo. Pero es el saber cómo lidiar, cómo tramitar con Sí, ese lidiar, dolor. elimina Que esa está palabra. ahí. Sí, que está ahí. Es entender que hace parte de nosotros y Sí. que nos permite elaborar, como dicen ustedes, unas renuncias, elaborar un proceso. El dolor de por sí favorece al proceso creativo. Sí. Total, total, De hecho, total. sin Los dolor, Eso es otro sin dolor, seminario. sin dolor no existiría el arte, como dicen. Sí. Ahí nos está llegando otra forma y esa va a ser otra charla de duelo. El duelo. El duelo se fundamenta en el dolor, pero no quiere decir que las personas que tienen una renuncia a vivir no estén en constante duelo y que muchas veces se quedan estancados en algunos momentos de ese duelo y no son capaces de ver la salida, porque también hay un apego a una situación específica que no nos permite avanzar. Y ahí es donde entra un término que genera mucha roncha para muchos y es el goce. Algo. Pero no hablemos del goce. No, 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 nos quedamos. que nos quedamos en ese otro seminario. Bueno, por favor, no. avancemos. Avancemos, Entonces, estamos en la ideación suicida, que para resumir es Sí. las ideas en torno pues, a la donde no se comete el acto, ¿cierto? Sino simplemente una idea, Es una idea que que nos todos llega. podemos tener en algún momento, ¿cierto? Por la pregunta por la de pregunta qué hay después existencial. de la vida, qué es la muerte y qué pasa si yo me muriera. Sí, ¿qué pasa Sí, si- bueno, pero también hay un asunto bien interesante y es que hace poquito escuché ese término, zombies, para referirse a personas que están muertos en vida, ¿cierto? Entonces, como personas que a través de, por ¿Y ejemplo, qué es estar muerto en vida? ¿Qué es estar muerto en vida? ¿Cierto? hábitos, consumo, autolesiones, Autolesiones. tendencia Tendencia a practicar Pensamientos y deportes las ideas. extremos Es o correcto. de alto riesgo. Es ¿cierto? Las correcto. ideas que emanan de su discurso también indican mucho la zombificación de la vida. La zombificación de la vida. Uy, esto lo podía aquí uno acuñar como hacer un concepto, Hagamos un una libro. teoría. No, pues que de aquí salen un montón de ideas. Es Bueno, que Libro de es la una zombificación de la vida. Pasemos para aterrizar Entonces terminamos entonces. ahí con la ideación. La ideación. Es una idea que se instala en tu mente y que te hace preguntar por ¿y qué pasa después de? ¿Y qué pasa si me pasara eso? ¿Y si me muero? Eso. Eso es una de ¿Qué las sería ideas. el mundo sin mí? ¿Qué ¿Cierto? sería el mundo sin mí? Cierto. Básicamente. Luego pasamos A la al plan. intención, a la intención, A la intención. a la intención Ya suicida. ahí aparece el deseo de me Es correcto. quiero. Pero ahí estaría también el plan entonces, la planificación. Están juntos, Es están muy todo es juntos. un proceso, eso no lleva No, etapas no, así. no es una pues. secuencia como Es Así que- como en el duelo, sí, no sí. es una cosa lineal, Una lineal, no, claro. eso no se da de una manera organizada, son cosas que aparecen. O sea que es un buen comentario para hacer acá, y es que el tema de la renuncia al vivir no es un proceso lineal, no Ajá. es un proceso secuencial, sino que es un proceso que, digamos, es como una elipse, o cómo podríamos visualizar el Es que es muy para, difícil. es muy difícil, Es ¿cierto? muy difícil porque Claro, no tiene para estructura, una imagen, eso no tiene una estructura. No nos Puede vayamos pasar. muy lejos, vamos al existencialismo de Albert Camus, o Albert Camus, Camus. como lo conocen mayormente, con el absurdismo. El absurdismo. Es entender mucha gente, por ejemplo, tengo conocidos que después de leerse el mito de Sísifo, se intentaron suicidar. Ven, Entonces, o sea, yo me leí el mito de Sísifo y sé que tiene una carga muy bastante demasiado pesada, fuerte. ¿cierto? Yo leía el mito de Sísifo y La peste de Albert Camus, y la persona que me compraba los libros en la librería le decía, venga, ¿y usted a quién le está llevando estos libros? ¿Usted a quién le está recomendando estos libros? ¿Usted para dónde está yendo? Estos libros no son recomendados para... es que es para una persona, para mí, de no son 14, 15, construcción, no son para 14, no son 15 superación años. personal. No es superación personal, 14, 15 años tenía yo. Pero de Eres hecho, una a ver, persona por la por la existencia. existencia. nosotros no entendemos a Albert, no Pues entendemos dale, a Camus o a dale, Camus, ¿cierto? Dale Camus, dale. De hecho, en el absurdismo específicamente lo dice de manera textual, que nosotros
Debemos de entender de que todo es absurdo y simplemente construimos un sentido a partir de ese absurdismo. Eso suena Lo muy de llamamos Nietzsche. y lo llamamos Eso en es de Nietzsche, terapia eso es de Nietzsche, y lo de podemos Nietzsche. llamar en terapia el vacío fértil. Es que Camille leyó mucho a Nietzsche, yo creo. Que a Nietzsche a va al Nietzsche. fundamento, Claro. Nietzsche va a lo básico. Pero Camille era un vitalista. Yo creo que tras lo que tú estás diciendo, el absurdo, esto no tiene sentido, el problema es la habla, el problema realmente, el problema más grande es el suicidio. Estamos hablando de un vitalismo, una pregunta por la vida. Venga, yo cómo me pregunto aquí por la vida sabiendo que realmente esto como que es una mierda, esto no tiene sentido. Como dice, hay una frase muy bacana que dice, la vida es un mar de mierda en el que toca o aprender a nadar o pasar tragando. Una piscina. Pero tú ibas a hablar del No sé qué vacío pensar de fértil. esa analogía, la verdad. Tú ibas a hablar del vacío fértil, estás hablando de Sí. café y no te dejamos ahí. Bueno, no, básicamente dentro de ese vacío fértil es entender de que sí, efectivamente todo es absurdo y nada tiene sentido. Pero entonces yo como a partir de la nada construyo mi propio sentido. Dice, por ejemplo... Yo creo que ese es el reto más grande de los seres humanos, lograr darle sentido a su vida. ¿Cuál es el reto? El darle sentido. Darle sentido a su vida. ¿Cuál es el sentido Porque de la también, vida? mira, hay un sistema que te bombardea con que esto le da sentido a tu vida. Compra la próxima, no sé, aspiradora y tendrá sentido a tu vida. El Tómate sistema una Coca-Cola y ya, tendrá sentido a tu vida. Y bueno, la Coca-Cola. Veamos un mala, partido de pero fútbol de Colombia y ese será. ese es el sentido de vida. Que Ok, seguramente ok, por ok. eso muy poca gente se conectó, pero no importa. Bueno, recuerden compartir el enlace. Las personas que en este momento nos están viendo, por favor compartan el enlace, hágaselo llegar a cualquier persona que ustedes consideren que lo necesita. La idea es ¿Cierto? seguir, obviamente, como hablamos, seguir pues, Con estos con estos conversatorios. conversatorios. No lo hacemos tanto con un afán como de tener likes e interacciones, que si eso se vendrá, eso será un añadido, sino de poder enviar un mensaje a quien Y le quienes sirva. estén interesados también en explorar su salud mental, Claro, en exacto. empezar un proceso psicoterapéutico, pues nosotros estamos también a la orden para brindar esos Exacto. servicios y si nos con nosotros al menos crearles como esa expectativa alrededor de la salud mental y no pensarla como el tabú que siempre se ha visto y de que si voy al psicólogo es porque estoy enfermo, estoy loco o estoy mal. Simplemente también es descubrir qué hay en mi ser que permita justamente darle otro sentido a mi vida y enriquecer mi proceso, porque cada proceso particular es propio. Absolutamente nadie te puede decir es que lo que estás haciendo no está bien porque estás yendo al psicólogo y no se sabe qué estás haciendo allá, porque es una actividad tan sumamente íntima donde nosotros simplemente somos facilitadores de unas preguntas que permitan unos cambios, unos replanteamientos alrededor de una problemática que tal vez estaba naturalizada y que no necesariamente está bien para esa persona. Sí, ¿qué es eso, no? Eso de la pregunta por la vida, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos da sentido y qué es por qué generar una pregunta alrededor de la salud mental? Sí. ¿Por qué cuidar de la salud mental con un profesional precisamente de la salud mental? ¿Sí? Que es como, porque mucha gente dice, no, yo me tomo unos tragos y ya resuelvo el problema. Y le O cuento yo lo me, mismo. o yo me fumo unos clones y no ya tengo ningún resolví problema. todo, eso ya se acabó. Bueno, es otro tema, ¿cierto? Sí, eso O sea, es correcto. definitivamente detrás de esta, o sea, esto es un primer momento, un primer espacio donde estamos compartiendo a través de nuestra experiencia y estamos simplemente conversando. La idea es no traer aquí conceptos complicados donde no los entiendan. Muy academicistas. Es correcto. Y la idea es que este espacio no sea un salón de clases, porque nosotros no estamos capacitando a nadie Claro. para una labor, sino que entiendan un poco más cómo percibimos estos fenómenos, qué preguntas aparecen alrededor de estos fenómenos y que pues aquí estamos dando una perspectiva desde los conocimientos de cada uno y que estamos convergiendo como en ese diálogo, ese psicoparlando, como para que ustedes también entiendan un poco cuáles son todas las aristas que nosotros contemplamos y que les pueden servir también a ustedes para empezar a ampliar su perspectiva alrededor de estos fenómenos. Es correcto. ¿sabes? Ibas en la ideación, bueno. Ya pasamos al intento. O a la planeación, La o planeación, o sí. todo este tipo de cosas. Sí, el intento y el plan van muy ligados. Van muy ligados. Porque ya es poner en términos de, listo, tengo que hacer esto para conseguir esto, y así seguramente
van a tranquilizarse o van a alcanzar la paz los demás, porque evidentemente yo estorbo. O sea, hay que entender las creencias que hay detrás de una ideación, Sí. ¿cierto? ¿Y qué las impulsa? Es correcto, que las impulsa, que motiva. Mucha gente, por ejemplo, lo hace por la situación económica, Sí. mucha gente lo hace por un desamor, lo hacen por la pérdida de un negocio, de un trabajo o Claro. alguna inversión Una grande. inversión grande que me quebré económicamente. Es y, correcto. pues, Sí. ya no puedo más. Así es, sin embargo hay que entender de que detrás de todo eso hay toda una historia, Sí. porque es que los síntomas, yo personalmente desde mi postura terapéutica y académica, yo no doy diagnósticos a menos de que sea necesario a través de una entidad legal, ¿cierto? Sí, entonces yo a la gente le digo, nosotros no somos diagnósticos, nosotros somos historias. Sí. Entonces detrás de cada historia hay situaciones que nos llevaron a determinados comportamientos. Por ejemplo, ya lo mencionamos ahorita, los estilos de apego, las crianzas, la construcción lingüística, y eso permite también que se desarrollen cierto tipo de rasgos de la personalidad, por no llamarlo trastornos, ¿cierto? Sí. Y digamos que hay un mayor riesgo en algunos trastornos o rasgos de la personalidad que están, digamos, como en esa constante, en esa angustia, en ese En sufrimiento. el sufrimiento, porque lo que hay, como decía Melissa y hemos hablado, es dolor. Hoy sufrimiento. como tal, pues no, por cuestiones de tiempo no vamos a abordar cada Todo trastorno. ese core, porque sí Eso. puede ser mucho. No vamos a Pero sí abordar. vamos a hablar de Pero sí hay unos rasgos. qué personalidades, ¿Qué personalidad? más que trastornos, Más que qué tipo de personalidades tienden a tener un mayor riesgo, Bien. lo que no quiere decir que todas van a Es tener ese correcto. riesgo. Nada se puede O generalizar. sea, en psicología no podemos generalizarlo todo y no podemos tratarlo como, este tiene trastorno de personalidad límite, entonces va a llegar a eso. No, o sea, no es de causa y efecto realmente, pero sí de identificar patrones de riesgo o situaciones de riesgo que pueden ser mucho más difíciles de llevar con un tipo de personalidad específico que con otra. Y eso no quiere decir que sean patologías, porque igual de eso está lleno el mundo. Es decir, hay rasgos que pueden tener más un factor de riesgo. Un factor de riesgo. Un factor de riesgo a una tendencia a una conducta suicida o de Sí. renuncia al vivir. Digamos, el hecho de tener, me aterra la palabra trastorno, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. A sí. ver, digamos que todo tipo de trastorno se asocia a un riesgo, Sí. ¿cierto? Sin embargo, hay unos rasgos de personalidad, unos tipos de personalidad que tienen mucho mayor riesgo de tener este tipo de conductas o ideaciones, ¿cierto? Dentro de los que encontramos la personalidad límite, limítrofe, borderline, ¿cierto? Como le nombran en diferentes escuelas. Es correcto. El trastorno o rasgo de la personalidad dependiente. También lo vemos en personas con trastorno obsesivo-compulsivo, Sí. que de hecho la base del trastorno obsesivo-compulsivo es el miedo y la angustia, ¿cierto? Entonces, obviamente, una persona con esto, simplemente para evitar, para renunciar a la falta de control, La renuncia a falta su de vida, control. La ¿cierto? falta de control es la idea fundamental, ¿cierto? Entonces yo como no tengo ese control, decido quitar. No Ahí está controlar. la fantasía Ahí del está la control. La fantasía del control La ilusión del que control. nos vende también el sistema, El sistema. diciéndonos, es que tú puedes hacer lo que tú quieras, sin tener en cuenta Tú puedes ser rico mañana mismo. situaciones ¿cierto? sociales. Aquí ya entra mucho la sociología a aportar un gran valor a este fenómeno, y es que las clases sociales, la inseguridad alimenticia, la inseguridad emocional, La falta de un sistema. la de falta salud. de acceso a oportunidades, también son elementos o factores de riesgo que pueden hacer que esta conducta se haga más visible en ciertos sectores de la población que en otros. Sin embargo, no necesariamente por tener una clase social alta estás libre de No, padecer para esto. nada. La pirámide de Para Maslow. nada, para nada. La pirámide de para nada, Maslow. Para La nada. pirámide de las De necesidades. hecho, uno de los primeros estudiosos del fenómeno del suicidio, la renuncia al vivir, fue Durkheim, un sociólogo realmente. O sea, ahí lo que dice Melissa es como que es un tema también ligado a ciertos factores sociales, Sí. pero que no solamente está, o sea, no solamente la persona de clase alta está exenta de una idea suicida, pues obviamente. Vamos a no. los países fríos, donde hay digamos, Una 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 estadística. economía estable. Es correcto, la gente allá tiene un subsidio, si usted no trabaja, a usted le cambian los Tiene electrodomésticos acceso a clásicos. educación, tiene acceso a salud. Que tienen acceso a todas las a todo, oportunidades. claro.
digamos, un índice de renuncia a la vida mucho más alto que en los países, digamos, más cálidos. Japón, curiosamente, Japón es uno de los países más longevos que vive, se ha descubierto que vive más tiempo y que hay sectores específicos del Japón que tienen tasas de una esperanza de vida de 80, 90, 100 años. Sí. Y justamente al mismo tiempo en ese país, lo que quiero decir es que justamente en ese país hay un índice grande de suicidios. Y hay una es cultura. decir, hay una alza, una tasa muy alta de esperanza de vida, de capacidad de ser longevo, pero al mismo tiempo hay un tema un fenómeno de suicidio muy alto, ¿cierto? Entonces hay una incoherencia grande entre una cosa y la otra. Claro que es que igual comparar contextos es difícil. Es difícil. Porque no vivimos allá. Solo vemos lo que nos nombran las noticias, Sí, o lo que nos comparten de la cultura. Entonces mucha gente, por ejemplo, Yokoi Kenji, Exacto. El de Bogotá, el colombo japonés, japonés. él indicaba, incluso él decía, en mi adolescencia yo tenía todo, pero yo no quería vivir. Claro. Pero llegué a Colombia, en un país que aparentemente tiene falta de oportunidades en muchas cosas, y aquí empecé a hacer cosas para mejorar esas faltas. Entonces es más cuestión de óptica, creería yo también, de cómo percibimos estos fenómenos y de también cómo el contexto influye en estas decisiones, porque no podemos alejar el contexto de esto como una situación netamente psíquica, sino que todo también está muy conectado. No podemos hablar de, ay, es que este se mató porque la novia lo dejó. Claro. Cuando realmente pudo ser el detonante, sí, pero hay detonante. otras situaciones que no se ven, que no se miden, que no se analizan, claro, que pudieron influir bastante en esa decisión. Personalidad, estilo de apego, creencias. Todo eso que mencionas, personalidad, estilo de apego, puede estar ahí, ¿cierto? No, puede, está, ¿cierto? Está. Y el contexto. El contexto social en el que se desenvuelve la persona tiene una influencia gigante en la toma de decisiones. Porque ahí aparecería un concepto que es muy polémico, que es la resiliencia, ¿cierto? Sí. Yo cómo hago, y que muchos dicen, uy, eso no, eso con qué lo cojo, con qué lo entiendo. Otros dicen, sí, es un concepto válido, el tema de enfrentar la adversidad de la mejor manera y salir bien librado de ella, ¿cierto? O sea, enfrentar... Es un concepto bien capitalista. Bien capitalista, ¿cierto? Porque uno dice, yo tengo que ser fuerte, tengo que ser productivo, tengo que ser, digamos, responder. Tengo que responder ante la adversidad y tengo que vencerla, porque yo no me puedo dejar llevar de eso. Tengo que estar a la altura. Debo ser una persona que tengo que estar a la altura de la situación. Tengo que estar a la altura de la situación, sobrepasar la situación, tengo que superar la situación. Es un concepto con un fondo bien capitalista, yo no lo había visto así, claro. Muy capitalista, porque muy capitalista. Entre más mano de obra barata se pierda, el sistema se pierde, el ¿Por qué? sistema se va borrando. Alguien decía incluso, y escuchaba alguna vez, se suicidó, le quedó grande la vida, ¿cierto? Eso, pero no, o sea, no vamos a hablar de una persona con mucho valor o con cobardía. Claro, no. Porque nos quedamos aquí. No, y esa es una charla ya de tipo filosófico que dentro de la salud mental y como psicólogos no nos concierne indagar y no nos importa. Porque lo que nos importa realmente es qué lo llevó a. Y prevenir. Y prevenir, que es justamente el core de esta conversación. Porque sería muy interesante, o sea, sería la parte del trabajo para como nosotros, como psicólogos profesionales de la salud, tener el tema de cómo entender el fenómeno, ser muy buenos entendiendo el fenómeno, pero cómo lo prevenimos. Listo. ¿Cierto? Entonces, después de lo que hablamos de la intención y que hay un plan, ya ustedes imaginarán por los conceptos que se desenvuelve alrededor de eso. Un plan es justamente mirar las aristas, mirar los elementos, qué voy a hacer, en qué momento, ¿Dónde qué lo voy a hacer? qué no dejo, dónde lo voy a hacer. ¿En qué lugar? Y que a veces no pasa, simplemente está en lo imaginario, porque así lo tramita también el dolor de esa persona. Sin embargo, no puede ser recurrente y compulsivo, porque se puede hacer real, antes de convertirse en un acto. Ya cuando es un acto consumado, ya la intervención justamente es con la familia o con la red de apoyo de esa persona, porque justamente esa renuncia es una decisión que ya no se puede cambiar, porque evidentemente la persona ya no va a estar, pero que debe fortalecer de alguna forma a la familia y permitirle empezar a mirar y detallar, bajándose de la nube del prejuicio, porque el prejuicio justamente no permite comprender estos fenómenos. Bajarse de la nube del prejuicio
y empezar a analizar, bueno, ¿qué pudo llevarlo a? Tanto conocíamos a esta persona para que cometiera lo que cometió. Fuimos empáticos con esta persona, entendimos su dolor o simplemente le dijimos, ay, eso es huevonada suya, sálgase de ahí. Porque nosotros como espectadores, el morbo de ver eso también nos hace responsables en algún punto, porque listo, hay un acto, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quiénes no? ¿Quiénes se están beneficiando de este acto? Porque incluso dentro de los actos, no es la persona que se fue la afectada, es el contexto social. Es uno de esos fenómenos donde el contexto social es culpable de lo que pasó. Ahí sí la culpa entra netamente de toda la sociedad. Es toda la red que hay Es detrás toda de la todo. red, la red de apoyo. apoyo obviamente ya agotó sus herramientas. Las herramientas que tenían no funcionaron, porque puede pasar, no funcionan, pero que una persona tome la decisión de acabar con su vida, es porque hay un montón de situaciones alrededor Hay y de toda una variables que no meditamos y simplemente le dejamos la responsabilidad al que se la fue. persona. Es que le quedó grande la vida. No, Claro. hay una crítica gigante a nosotros como personas que estamos cerca de esa persona que se fue para preguntarnos qué me faltó. ¿Y qué puede ¿Qué no hacer? hice por ¿Qué esa no hice? persona? ¿Y qué no hizo, por ejemplo, instituciones? Porque no conozco rutas. Porque no conozco rutas, Porque no agoté estos organismos, recursos. claro, de prevención. Porque no hablé con un profesional de la salud mental. Porque subestimé su dolor. Ujú. También es una pregunta existencial para los que estamos en el contexto. No es natural que una persona se quiera ir así. ¿Por qué? No se sabe, pero dentro de nuestra red de apoyo, para mí, como red de apoyo de las personas que amo, no es natural que las personas que amen se quieran ir. Claro, Bajo eso sus propios no se medios. puede naturalizar, porque yo alguna vez escuchaba a alguien que decía, no, es que el que se quiere suicidar, Lo hace. eso es inevitable, eso no hay El nada, que amenaza se suicida. eso no hay nada que lo El detenga. que dice que se va a matar, no lo hace. Hay muchos mitos alrededor de esta práctica que creo que los vamos a abordar Después. en el próximo encuentro, porque este es el mes justamente donde estamos haciendo esa reflexión alrededor de estas conductas, donde debemos empezar a pensarnos como red de apoyo de esas personas que tienen el deseo de hacerlo, porque hay un deseo que se construye a raíz de ese tánatos, digámoslo de esa manera, El que tánatos. queremos ese tánatos. Para quien de pronto Para no, quienes no lo no saben. lo saben, ¿quién quiere explicar el tanatos? Responde a... Pero porque a mí... Eso Bueno, no, realmente los voy a hablar de términos muy generales. El tánatos es ese impulso de muerte que tenemos los seres humanos. Como el eros es el impulso a la vida. Es una especie de danza psíquica que tenemos en nosotros, porque no necesariamente el impulso de muerte es querernos morir, sino que hay otros Tiene que ver otras comportamientos. cosas más Comportamientos simbólicas, agresivos, comportamientos de anulación, comportamientos de distanciamiento, de ensimismamiento. Tienen mucho que ver con el tánatos, O sea que el alrededor tánatos de la muerte. tendría que ver también con el hecho de aislarse, o sea, Sí. de decir, mira, yo no Pero quiero saber aislarse desde el dolor. desde el dolor, yo no quiero Sí. saber más del mundo. Yo no de quiero la saber gente. nada de Y ustedes. ustedes, claro, Todo bien. todo bien. Me aíslo en la casa. El aislamiento a raíz del O eros quiero ya dar- tiene que ver con una situación de placer. Aunque también he escuchado, quiero darles una lección a ellos. Un También. mensaje, ¿cierto? Bueno, para que vayamos como ya finalizando Concluyendo, Sí. y concluyendo, es importante entonces pensar cómo yo ayudo a una persona que está en riesgo, ¿cierto? Yo como familiar, como amigo, como docente, como profesional, etcétera, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Hay que entender algo bien importante, y es que algo que se debe evitar y es juzgar. Absolutamente, no debemos de juzgar a una persona que tiene una ideación, que tuvo un intento, ¿cierto? o que tuvo un plan. O que tuvo un plan, ¿cierto? Jamás juzgar a esa E persona. incluso la persona que ya se fue, independiente por el acto, no se le juzga. Es correcto. Se fue. Eso de empezar a decir, ay, se va a ir para el infierno porque no respetó la vida. Eso tiene que ver con sistemas de creencias y las creencias son particulares. No necesariamente se cumplen como tú lo crees, porque las creencias también están basadas en unas cargas simbólicas de dogmas, de organizaciones, de instituciones, que cargan al sujeto para hacerlo pensar que lo que hizo está mal. Ya se hizo, ¿qué más sigue?
si ya lo hizo, ¿qué más sigue? Vamos a seguir encima de ese sujeto que se acaba de ir, cargando su memoria con unas cosas innecesarias, porque realmente no lo va a escuchar, pero la familia está ahí, su red de apoyo está ahí. Hay mensajes, hay palabras que cargan los sucesos sin necesidad de que la persona esté. Entonces ahí necesitamos empezar a analizar que el prejuicio es más perjudicial que el mismo acto. Y justamente el prejuicio puede llevar a ese acto. Estoy de acuerdo con eso porque incluso desde el discurso religioso, yo escuchaba a alguien religioso dar una homilía como una ceremonia de alguien que se había suicidado. Y él decía, o sea, el discurso era completamente distinto, era de amor, era de que, bueno, desde digamos, ese mundo de la religión, iba a ser bien recibido, iba a ser bien aceptado, y no un discurso de condenación, de victimismo, de por qué lo hizo, de que se va a estar sufriendo, no. Entonces me parece curiosa la posición, porque desde el mismo discurso religioso le está dando toda una apertura o una posibilidad de que, mire, lo hizo, pero lo que hay, digamos, desde ese mismo discurso es amor, es comprensión, no es prejuicio, no es juzgarlo, sino que es antes entender, comprender. Lo que llamamos empatía no necesariamente es ponernos en los zapatos del otro, porque no vamos a vivir como vive el otro. No, de hecho muchas veces abrir el espectro. Es correcto, simplemente una escucha, un acompañamiento, no decir nada. Y nadie podría estar a nivel empático con el que está sufriendo al nivel de querer suicidarse. Sí, porque tu sufrimiento yo no lo comprendo. Yo no sé cómo es tu sufrimiento, pero sí entiendo mi sufrimiento. Y si me pongo al lado de mi sufrimiento, diría, uy, sí está fuerte. Está fuerte. ¿Qué puedo hacer por eso? Yo no te puedo rescatar. Claro, yo no puedo sentir la intensidad. Yo no puedo sentir la intensidad tan alta del dolor. Si puedo decir, mire, yo he sufrido, yo he pasado, yo he perdido, yo he tenido pérdidas, yo he tenido un montón de cosas familiares, de enfermedades. Y no es para compararlas, no es, es que yo viví más cosas duras que usted. Claro. La forma de afrontamiento de las dificultades es particular en cada persona. Claro. Hay personas que tienen unas herramientas específicas para afrontar estas situaciones traumáticas. Recursos cognitivos, hay unos recursos diferentes, hay otros que no, los y ahí entra mucho. Y también aparecen mucho los tipos de personalidades. Claro. Que no estamos hablando de un fenómeno que se esté estudiando como si fuera algo nuevo, pero del que todavía hay mucho tabú encima y el que condenamos como si fuera una conducta que no debería ocurrir. Evidentemente no debería ocurrir, pero ocurre. No deberían violar niños y niñas, pero las violan. Entonces, si vamos a hablar de esto, hay que hablarlo de forma como es, sin el tabú y sin la carga que eso implica, pero sí comprendiendo el fenómeno. Y esperemos que Facebook no nos censure. Esperemos que ¿cierto? Bueno, para que le vayamos entonces dando ya final a esto. Aquí nos podríamos quedar, pero porque resultan muchas ramas de rutas, sí. Rutas para la intervención de estas conductas o el riesgo que puedan estar viendo en la familia con ciertos comportamientos de algunos familiares que pueden detonar en estas situaciones. En Colombia, Código Dorado. Primera ruta, 444-4448. 444. Eso es Medellín, me cuida. Es correcto. Perdón, repítela. 44-48. Eso para Medellín. Es importante que investiguen cuál es la ruta para cada ciudad, ¿cierto? Pero sabemos que tenemos un número general acá y es el 123 social. El 123 social también nos sirve para activar rutas cuando vemos que ya hay un riesgo suicida en casa. Pueden llamar porque igual, cuando vayan va a visitarlos un profesional psicosocial, va a retomarles la información y este profesional psicosocial va a acompañar a esta persona a urgencias psicológicas para que dentro de urgencias se abra otra ruta con relación a la intervención de esta problemática con psiquiatría, con psicología y con ¿qué más? Trabajo social. Y trabajo social. Otra ruta que pueden hacer sin necesidad de recurrir a las organizaciones estatales, la escucha. La escucha antes del prejuicio, sin lanzar ningún juicio de valor, porque las personas que vienen experimentando estas situaciones de no querer seguir, normalmente empiezan a ensimismarse porque cuando van a hablar de ello inmediatamente, ay, usted sí es huevón, vea, ¿cómo va a hacer eso? Pero usted cómo piensa en eso, pero usted está muy joven, tiene mucho por vivir. Otra cosa, ay, usted tan bonita iba a hacer eso. Ay, Dios mío.
¿Cómo así entonces? O sea, los bonitos no pueden sufrir, ¿ok? Los bonitos no podemos sufrir. No, ¿nos no parece? podemos, No, por favor, hay que tener- hay que darnos valor, hay que darnos valor. Bueno, yo creo que con esto entonces vamos a ir dando el cierre. Acuérdense también de buscar profesionales en salud mental. No necesitan ser, no necesitamos ser nosotros. Sí, eso es una apertura. Es una apertura, es una Una invitación, oportunidad, es una invitación para que empiecen a identificar personas alrededor de la red de apoyo y profesionales que manejen los temas para llevar estos casos. Hay psicólogos que hacemos voluntariado, hay psicólogos que bajamos tarifas, porque igual pues trabajando como independientes no estamos afiliados a ninguna organización que permita pues darnos un trabajo, un empleo digno. Entonces manejamos tarifas diferenciales, busquen también ayuda con organismos del municipio, porque no necesariamente la línea de Código Dorado abarca toda la nación. Las casas de la justicia también. En la ruralidad, las casas de justicia. También personería, defensoría del pueblo. Ahí también les van a ir dando rutas que pueden, a las que pueden acudir si se están presentando estas situaciones. Y lo más importante, empatía y escucha. Y entender que el problema de esa persona no es tuyo, pero si tienes la capacidad para comprenderlo, escucharlo y no juzgarlo, ya estás haciendo una labor gigante para comprender este fenómeno. Hay que entender que no hay que esperar hasta al borde del precipicio De la vida. para solicitar ayuda. Podemos identificar muchas señales y tomar, digamos, a tiempo unas alternativas, ¿cierto? Tener otra perspectiva diferente. El espacio psicoterapéutico es un lugar donde usted no va a ser juzgado o juzgada. Es un espacio donde usted se puede permitir ser usted y donde va a encontrar herramientas, nuevas formas de ver, nuevas formas de ser. Y no es que el psicólogo o la psicóloga le diga qué hacer, usted mismo o usted misma va a ir encontrando ese camino. Durante este mes de septiembre tenemos planeado también realizar otros encuentros así, como estamos en el mes donde se conmemora como la prevención de este fenómeno. O se pone aprovechamos para hablar. Aprovechar de ese tema. Es correcto. Sí. Y para el próximo encuentro. El duelo también está dentro de uno de los temas, pero ese se puede abordar en cualquier momento. Él está integrado a toda esta vaina. Está integrado a todo pasa, atraviesa todo eso. Sí. Muy teso eso que decías de la escucha. A veces había un filósofo surcoreano que está muy de moda. Sí. Y dice como habrá un momento en el que los seres humanos tendrán la profesión de ser escuchas, o sea, toda la humanidad podría ser un oyente, tendrá un lugar para una actitud frente al mundo, una actitud natural frente al mundo. O sea, ya no solamente serán como los consultorios, los lugares específicos para esa labor, sino que la humanidad podría llegar, ojalá yo lo pienso uno desde el deseo, claro. Pudiéramos llegar al lugar de oyentes, ¿cierto? En lo ideal deberíamos poder hacerlo, pues además obviamente que hay personas con otras condiciones y otras patologías que gozan con eso y que disfrutan con el dolor ajeno, pero ese es otro tema. Entonces, para el próximo encuentro vamos a hablarles también de factores de riesgo por fuera del hogar, por fuera del tipo de personalidad, por fuera de las creencias, que ya las vamos a ubicar mucho con el contexto social, vamos a profundizar más en ellas, con los fenómenos de socialización que se presentan actualmente, con el bombardeo de información, con los estereotipos que se manejan a nivel mitos y realidades. Sistémico, claro, podría ser y mitos y realidades alrededor de esta práctica. Bueno, puede ser todos esos temas que mencionaste para un próximo. Para el próximo encuentro deberíamos poderlos tocar. Como los rasgos, sugerencias que nos quieran dar, casos que quieran que abordemos. Que quieren que analicemos o situaciones o historias, incluso anécdotas que hayan podido tener, compartir con nosotros para comunicarles también a los demás qué cosas se ven en el mundo y que la gente definitivamente no mira, que dice, eso no puede pasar, eso no es posible, pero sí pasa, ¿cierto? Eso también está aquí, eso cabe en este espacio. Es correcto, esto lo pueden comunicar a través de la página de Aquí de la Hora, tanto el Instagram como el Facebook. Y ya nosotros deberíamos hacerlo también la próxima en YouTube. Sí, claro que sí. Desde YouTube también vamos a hacerlo.
Vamos a ir mirando cómo vamos ajustando Como este los dichos, formato. los dichos, claro. Vamos a ir viendo cómo ajustamos este formato, cómo Sí. lo vamos haciendo. Esto fue un Abrebocas. encuentro, un abrebocas de todo lo que vamos a Un empezar ensayo. a hacer aquí, un ensayo. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad a las personas que se conectaron, a los que vayan a ver después este en vivo, pues ojalá les sirva mucho, que la información depositada aquí les permita también comprender diferente los fenómenos que vivimos a nivel social a raíz de la salud mental. La idea Y era pues- no espacio académico, no Nada académico. Un no conversatorio. tablero, Es no un- un tablero O aquí sea, explicando. en términos muy de la Muy actualidad, coloquiales, ¿cierto? psicoparlando, o sea, los chicos hablan de hablar, de hablar, de que conversar, no sea una cosa como muy pesada, teoría y academia y que interactuar tal, con ustedes también es súper importante, pero bueno, por cosas de la vida, esperamos que para el próximo encuentro pues puedan conectarse más personas. que no juegue Colombia. Bueno, fuimos conscientes que había un partido importante, Colombia versus Venezuela. Aún así decidimos seguir con este espacio. Saben que este video queda grabado para que lo puedan compartir. Pueden Y- seguirnos preguntando cosas, miraremos cómo les iremos también Y por la página, respondiendo. claro, el aquí y la ahora siempre ahí tienen la opción de interactuar con Es estos correcto. contenidos. Y bueno, Ha sido un Bueno. placer poder tocar este tema con ustedes, nos encantó este ensayo, nos motivó a volver a hacerlo. Chao, y pues, me gustó. que estén muy bien. Recuerden que somos Sí. Julián Hurtado, Melissa Melissa Sierra Sierra y Harold Borges. Me gustó. Chao, chao. Cuídense mucho, nos vemos. Recuerden que estuvimos transmitiendo desde Meraki Coworking House, gracias a Diana Morwell por el ¿En espacio. dónde quedaste el coworking? Este coworking queda en el municipio de Sabaneta, en el barrio Aliadas del Sur. Aquí pueden encontrarnos brindando nuestros servicios de escucha como psicólogos y también pueden mirar el espacio para interactuar con otras tareas. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Nos vemos.